Bueno, arrancamos entonces la clase de hoy. La primera, vamos a tener dos partes bien distantes en esta clase, porque vamos a ver dos temas que a priori están alejados uno del otro. Pero bueno, la primera parte es casi que de repaso, por eso no voy a hacer repaso de esta clase. Sí, yo siempre arranco repasando lo de la clase pasada, pero como ahora vamos a ver un tema nuevo, entre comillas, y las comillas son porque es prácticamente lo mismo que veníamos haciendo, por eso no voy a repasar. Lo que vamos a ver hoy es arreglos, o sea, lo que ya vimos, no sería tema nuevo, pero con la particularidad que hasta la clase pasada, los arreglos, ¿cómo eran? Les pregunto a ustedes, ¿qué factor común tenían los arreglos? Exacto, los arreglos hasta ahora eran de números, eran numéricos. ¿Sí? Por ahora habíamos hecho arreglos de enteros, arreglos de float, y bueno, de doble si quieren, pero eran arreglos numéricos. En esta clase vamos a ver arreglos de caracteres, o en nuestro lenguaje, arreglos de char, ¿sí? Esa es la única gran diferencia. Son iguales, porque son arreglos, o sea, el hecho de que sean arreglos hacen que sea todo exactamente igual, pero yo le dedico siempre un pedacito de una clase porque tienen algunas particularidades interesantes. Bueno, a ver, vamos a hacer lo primero que uno hace, ¿no? Definir. Vamos a definir un arreglo de char. ¿Cómo les parece que se hace? Bueno, se hace igual que como se venía haciendo con los numéricos, ¿sí? Decimos el tipo de dato, que es char, le ponemos un nombre al arreglo, con los números por lo general lo llamamos vector, matriz, arreglo, bueno, palabra, por ejemplo. No, todavía no estoy compartiendo. O sea, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a definirlo por medio del tipo de dato. Vamos a ponerle un nombre a la variable y después la cantidad de elementos, ¿sí? En ese sentido va a ser exactamente igual. Y después, ¿qué vamos a tratar de hacer? Lo mismo que hacíamos con un arreglo cualquiera. Por ejemplo, lo cargábamos, lo mostrábamos, buscábamos cosas, ordenábamos cosas, etc. Entonces la temática va a ser igual que con un arreglo numérico, pero con un arreglo de char. Así que les voy a compartir ahora sí mi pantalla. Ahí estamos. Con el clásico PowerPoint que tenemos siempre ya en la cátedra. No lo vamos a usar mucho porque en esta clase es bastante sencillito. Creo que ahí ya están viendo, ¿sí? O todavía no, me figura que está cargando. Perfecto, ahora sí. Bueno, entonces lo que vamos a ver es arreglos de char. Vamos a hacer esto mismo que estuvimos comentando recién. O sea, vamos a darle la misma temática que le veníamos dando a los arreglos numéricos. Yo por acá tengo preparado el code blocks. Bueno, entonces, en esta clase lo que vamos a ver es arreglos de caracteres. Y lo primero que hay que hacer, como estuvimos mencionando ahí, es ver cómo se define un arreglo. Entonces, ¿cómo se define un arreglo? Ya se los estuve comentando ahí un poquito. ¿Cómo haríamos para definir el arreglo? Un arreglo de char. La primera parte siempre igual. Es el tipo de dato, por ende voy a tener que poner, bueno, char. Luego el nombre del arreglo, que en este caso se va a llamar arreglo, para que se entienda que estamos haciendo eso. Arreglo char lo voy a llamar. Y entre corchetes la cantidad de elementos. 20 elementos. ¿Sí? Si lo miran con cariño se dan cuenta que es igual que un arreglo numérico. No hay nada raro. ¿Qué observaciones podemos hacer sobre esto? Bueno, una observación es que ya lo habíamos usado, ¿sí? Hace casi que desde la clase 1 que lo usábamos, ¿sí? Cuando empezábamos a cargar datos, si se acuerdan, cuando cargábamos un nombre, un apellido, una ciudad, lo que sea que hayamos cargado, lo hacíamos de esta forma. Solamente que no sabíamos que eso era un arreglo. ¿Estamos? Entonces, ¿esto qué me genera? Bueno, esto me genera 20 posiciones, donde en cada posición voy a guardar un char y las posiciones como son. Esta es la 0, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, etcétera, etcétera, hasta la 19. ¿Estamos?
sea, la función de los arreglos, la funcionalidad de los arreglos de char es igual que los arreglos enteros. No hay mayores cambios con eso. Acá me vienen siguiendo. O sea, la moraleja es que es igual, ¿sí? Esa es la gran moraleja. Voy a hacerlo de menos letras. Vamos a hacerlo de 10 letras. Bueno, ¿qué hacíamos con los arreglos numéricos? Con los arreglos numéricos los cargábamos. ¿Cómo los cargábamos? Bueno, los cargábamos de una forma muy sencilla. Decíamos int i igual a 0, desde i menor a... voy a poner tam, ahora agrego lo que es tam. I más. Y ese 10 lo voy a llamar tam para que me quede más genérico, ¿sí? Habíamos visto que era mejor que el tamaño sea una variable. Así el algoritmo nos queda más prolijito. Bueno, entonces vamos desde 0 hasta 9. ¿Y qué cosa hacíamos? Podíamos ir preguntando cada uno de los elementos. Entonces podríamos hacer printf, ingresar un carácter. Dejábamos un renglón, pedíamos que se ingrese un carácter. ¿Y cómo hacíamos para guardar el carácter en el array? Bueno, con scanf, porcentaje C en este caso, coma, ampersand, llamamos al arreglo char, y decíamos en qué posición queríamos guardar el elemento. Bueno, mírenlo con calma, pero hice lo mismo que hacía con cualquier tipo de arreglo, ¿sí? Bueno, lo van a mirar mejor si saco el mouse ahí. Ahí estamos. Lo siguen de 0 hasta el tamaño y voy preguntando cada uno de los caracteres. Sencillo, de la misma forma que hacíamos el cargar de un arreglo numérico. Bueno, lo siguiente que podíamos hacer con los arreglos numéricos, por ende va a ser lo siguiente que también vamos a hacer con los arreglos de char. ¿Qué les parece que es? ¿Qué podría hacer con este arreglo que técnicamente ya está cargado? Mostrarlo. Bueno, efectivamente vamos a mostrarlo. Vamos a hacer mostrar. Cambio el color para que sea mejor. Mostrar el array. Bueno, ¿cómo hago para mostrar el array? ¿Qué les parece? La respuesta es igual que antes, ¿sí? Un for que va desde 0 hasta el tamaño, donde hacemos el printf, y en el print vamos a ir mostrando cada una de las posiciones de nuestro arreglo. Así que en el print lo que voy a hacer es voy a ir mostrando cada posición. Voy a dejar dos espacios, un guioncito, porcentaje C porque es un char. ¿Y de dónde saco el char? Bueno, de arreglo de char en la posición I. Así que otra vez, si lo miran, es lo mismo que antes, no hay mayores cambios. Vamos a ejecutarlo por primera vez, a ver si no cometí ningún error de sintaxis. Bueno, bien, se lo ve bien. Acá estamos. Me empieza a pedir los caracteres. ¿Sí? Eran 10. Vamos a poner la I. Y me tira este error, ¿no? Bueno, error que ya sabemos reparar. ¿Sí? Miren lo que pasaba. Ingresé una letra y la siguiente ya no me deja ingresarla. Ingreso otra y la siguiente ya no me deja ingresarla. Y bueno, y así me pasa con todas. ¿Recuerdan cómo se soluciona eso? Eso básicamente es porque cada vez que uno aprieta el teclado, aprieto el teclado la primera vez, queda guardada basura, entonces esa basura se guarda en la segunda vez. Voy a la tercera, ingreso algo, queda basura, etc. Bueno, efectivamente, no sé, lo que nos hace falta es el flush stdin. Esto también lo habíamos visto en la primera clase. Cada vez que hagamos el scan con char o con arreglos de char, el flush. ¿Sí? No hay que olvidar eso. Que en particular lo había olvidado en este momento. Ahí estamos. Vamos otra vez. Caracteres. La N, la I, la C, la O, la L, la S. Ahí estamos. Nicolás. Me sigue ingresando más cosas. Voy a cargar las vacías, porque eran 10. Y bueno, acá tenemos, ¿no? Se guardó mi nombre y los 3 espacios que puse. ¿Sí? Así que si uno lo mira con cariño, es lo mismo que los arreglos numéricos. ¿Sí? El cargar y el mostrar por lo menos es igual. ¿Sí?
Bueno, ahí vamos a eso, ¿no? Porque ya sabemos hacerlo de una forma más fácil. Es por eso que les dedico una clase en particular a los arreglos de char. ¿Por qué? Porque el cargar lo podemos hacer igual que lo venimos haciendo. Pero también habíamos visto que había una forma mucho más sencilla de hacerlo. ¿Cuál era? ¿Cómo hacíamos para cargar un arreglo de char sin saberlo? Que era lo que estábamos haciendo. ¿Se acuerdan? Por ahí ya lo comentaron, pero básicamente lo único que hacíamos era el flush. Bueno, el print para saber lo que estamos por tipear. Por favor, ingresar una palabra. Y usábamos el get de nuestra variable, que en este caso se llama arreglo de char. Sí, era mucho más sencillo. Entonces acá es la primera moraleja. Que cuando uno trabaja con arreglos de char, puede trabajarlo igual que con los arreglos numéricos, o puede tomarse esta libertad, ¿no? Por lo menos para la carga. La carga es más sencilla cuando trabajamos con un arreglo de char. ¿Esto qué cosa nos soluciona? Bueno, yo cerré la consola, pero cuando cargué Nicolás, tuve que cargar 3 espacios vacíos, ¿sí? Porque de los 10 solamente necesitaba 7. Entonces, no tiene sentido cargar las cosas que no vamos a usar con vacíos, ¿sí? Entonces, de esta forma solucionamos ese problema. De hecho, lo voy a ejecutar. Ingrese una palabra, voy a ingresar Nicolás, pero quiero que termine ahí, quiero que termine Nicolás. No agrego espacios, simplemente aprieto Enter y acá lo vemos. En el mostrar, vemos que efectivamente está Nicolás con los espacios, ¿sí? Entonces, es más fácil cargarlo con el get que hacer un for. ¿Estamos? Nada, simplemente una moraleja. Y lo mismo habíamos visto con el mostrar. Los arreglos de char son tan utilizados que también tenemos ya lista una solución para el mostrar, ¿sí? El mostrar no hace falta que vayamos mostrando posición por posición. Con los arreglos numéricos sí, no hay nada general que nos permita mostrar arreglos numéricos. Pero como los arreglos de char son tan utilizados, Nico en el parcial, si nosotros en vez de usar gets usamos char, y sí está mal porque son cosas distintas, pero no entendí la pregunta. Me parece que quisiste poner otra cosa. Así como me decís está mal porque no tiene ni sentido la pregunta, pero por ahí estás preguntando otra cosa. Arma el arreglo. A ver, el get carga el arreglo. Yo acá lo estoy separando por letras para que se note, ¿sí? Estoy poniendo este espacio y este guión, pero eso lo estoy haciendo yo. Lo importante es que estoy mostrando cada posición del arreglo con el formato que yo quiera. Ahí Arturo dice usar el get en vez del scan. Bueno, para el examen si quieren hacerlo con el scan lo hacen con el scan, pero ya sabemos que el scan tiene muchos errores y a la hora de programar no les va a servir. Así que es un par de puntitos menos si me usan el scanf a cada rato. Si sepan que esto es mucho mejor. ¿Sí? Creo que lo que quiso preguntar la otra persona es lo que está diciendo Arturo, efectivamente. Bueno, volvemos a esto. Si yo no quiero mostrar carácter por carácter, porque hacer esto me va a implicar mostrar también los espacios que yo no quiero mostrar, ¿cómo hacemos para utilizar el mostrar que ya viene por defecto? ¿No? Hay un mostrar que ya existe, que es muy simpático. ¿Qué cuál es? Bueno, sí, el printf obviamente, pero podemos mostrar un arreglo de char por medio de una máscara. O sea, los arreglos de char son tan utilizados que incluso tienen su máscara propia, ¿sí? Tenemos la máscara D que es para enteros, máscara F para float, máscara C para char. Bueno, pero también hay una máscara para los arreglos de char, ¿sí? Y esto hace que también mostrar el arreglo sea mucho más sencillo. Printf porcentaje C y esto nos muestra el arreglo de char. Esto también ya lo habíamos visto, pero como para formalizarlo un poco. Es una estructura de datos tan utilizada que tiene su propio mostrar, ¿sí? Ya está hecho su propio mostrar.
y está guardado en esta máscara. ¿Estamos? Así que véanlo. Podemos hacerlo de la misma forma que con numéricos o tomarnos estos privilegios. No, el ampersand va con los scanf, nada más. No va nunca con el print. Bueno, ¿me vienen siguiendo? Ya sabemos cargar y mostrar un arreglo. ¿Sí? Vamos hasta acá. No expliqué mucho. ¿Cómo qué, Lucas? Bueno, ¿qué era lo siguiente que hacíamos con un arreglo numérico? La máscara es ese, porcentaje ese. Nos indica el tipo de dato que vamos a mostrar. En este caso vamos a mostrar un string, o sea, un arreglo de char. Bueno, ¿qué era lo siguiente que hacíamos? Modificar algún elemento. Bueno, sí, eso no lo hacíamos, pero podríamos hacerlo ahora en un rato. Pero ¿qué otra cosa hacíamos con los arreglos numéricos? O sea, después de cargarlo y mostrarlo, ¿qué más hacíamos? Bueno, sí, una matriz, pero antes de eso hicimos 1000 cosas más. Todo eso que dicen también se puede hacer con arreglos de char, no hay ningún problema. Operaciones, bueno, también, suma, promedio, bueno, ahí quiero ir, ¿sí? Por ejemplo, buscábamos algo dentro del arreglo, ¿sí? Buscábamos el máximo, buscábamos el mínimo, sumábamos. En este caso sumar no vamos a poder porque son letras, pero todo lo otro sí podríamos hacerlo. Máximo y mínimo tampoco porque son letras, ¿no? No existe una letra máxima. Pero lo importante es eso, es que podemos realizar operaciones dentro de este arreglo. Por ejemplo, podríamos buscar alguna letra. Vamos a hacer eso. Vamos a buscar cuántas T hay en mi palabra. ¿Sí? Yo voy a cargar una palabra, cualquiera, la voy a mostrar y después quiero hacer un contador que me diga cuántas veces está la letra T en esa palabra. ¿Sí? ¿Cómo les parece que hacemos eso? Es como contar pares, como contar impares, o sea, la idea es la misma, solamente que ahora, como par impar no tiene sentido, lo que busco son letras. Efectivamente, vamos a buscar un acumulador, iniciado en 0 como siempre. Voy a ir iterando por mi palabra, con un for como siempre. Ahí estamos. Me voy a ir moviendo por la palabra y ¿qué voy a ir buscando? Voy a ir buscando si alguna de esas palabras es la T. ¿Cómo les parece que se hace eso? Es un if, pero ¿qué debo poner dentro del if? Más o menos, casi bien. Bueno, no, casi bien no. Entre Dante y Maximiliano quizás hagan la respuesta correcta, pero por separadas no. T verdadero, ahí va por el lado que está diciendo Arturo. Vamos a hacer que si el arreglo de char en la posición que me dice el iterador, o sea, si cada una de estas palabritas es exactamente igual a una T mayúscula, es sensible a las minúsculas. Si queremos que también cuente la T minúscula, podemos poner una O. ¿Se acuerdan cómo poníamos la O? Con la doble barra vertical. Entonces vamos a decir que si la letra que estoy recorriendo es igual a la T o es igual a la T, el acumulador se incremente. Vamos a hacer acumulador más o acumulador igual a acumulador más 1, como más les guste. Cada vez que encuentre alguna de estas T, o la minúscula o la mayúscula, le sume 1 al acumulador. ¿Estamos? Entonces, más allá del ejercicio, la moraleja es que se trabaja igual que con un arreglo numérico. Se hace un for, se va recorriendo y se va buscando lo que uno esté buscando. En este caso estoy buscando una T. Sencillo. Y al terminar vamos a hacer un print que nos muestra la cantidad de T.
la cantidad de t la saca del acumulador. Bueno, y vamos a ver si esto de verdad funciona. Así que vamos a cargar el arreglo. Bueno, me está tirando un error en un punto y coma, línea 59. Cierro el if. ¿Qué pasó acá? Coma. Acá está, el for. Listo. Mucho mejor. ¿Sí? Bueno, a ver. Vamos otra vez. Ejecutamos. Listo, ahí está funcionando. A ver, una palabra que tenga más de una T. Corre el tiempo. ¿Quién me ayuda? Títere, qué buena palabra, títere. Me gustó títere. Yo iba a decir tomate, pero bueno. Títere. Apretamos play y acá lo tenemos. Bueno, me faltó dejar un renglón, pero lo importante es que la cantidad de veces que aparece la T es 2, porque me está contando tanto la T mayúscula como la T minúscula. Totem, también otra buena palabra. Bueno, ¿se entendió? Sencillo, ¿no? Funciona igual que los arreglos numéricos. No tengo mucho más que decir. Simplemente les estoy mostrando que eso es cierto. ¿Sí? Pero funciona igual. No hay mucho más que aclarar. A ver. Otra cosa que hacíamos con los arreglos numéricos. Por ejemplo. Habíamos visto que la asignación dinámica era la que siempre usábamos. ¿Sí? Esto era la carga dinámica de los datos. Hermosa la carga dinámica, pero también había una carga, la carga estática, ¿se acuerdan? ¿Se puede cargar estáticamente un arreglo de char? Bueno, la respuesta es sí. ¿Cómo hacíamos para cargar estáticamente un arreglo? ¿Se acuerdan? Un arreglo numérico. Efectivamente, los arreglos numéricos se cargaban entre llaves y después cada una de las letras, en este caso. Bueno, así. Así se carga. Un garrón. Hacer esto 10 veces. ¿Sí? Tamaño es la cantidad de letras que tiene el char, ¿no? Tam es 10. Bueno, así se carga estáticamente un array. Bueno, es un garrón hacer eso. Así que por suerte también aparece una simplificación para la carga estática de los arreglos de char. Que como era, también lo sabemos, ¿no? Títere. Títere, t. Listo, muchas T. De esta forma, exactamente como lo hacíamos antes. Antes lo cargábamos así, bueno, ahora también. ¿Estamos? 7, 8. Vamos a dejarlo en títere. Bueno, más sencillo. Apretamos play. ¿Qué pasaba con esto? ¿Se acuerdan? Esto también ya lo habíamos charlado, creo que en la primera o en la segunda clase. ¿Se acuerdan cuándo se hacía así y cuándo no? Me acuerdo, se los conté en la primera clase, les dije se haría así, pero después lo vamos a hacer mejor. ¿Se acuerdan cuál era el inconveniente? Si no, se los comento ya mismo. Que eso que está acá está bastante bien, pero sirve en un determinado momento. ¿Y cuál era ese momento? A ver si alguno lo recuerda. ¿Se acuerdan por qué esto no me ejecuta? Hagan memoria de nuestra primera clase. Yo no. Por el tamaño, efectivamente. Esta simplificación de la escritura es válida y la vamos a usar bastante, pero es válida cuando el compilador conoce el tamaño de antemano. ¿Sí? Yo ahora compilo y funciona, ¿ven? 10 era el tamaño, pero el tamaño era una variable. Entonces el compilador, a la hora de ejecutar esto, no sabía cuál era el tamaño, entonces por ende no sabe si títere entra en ese arreglo. ¿Estamos? Entonces cuando uno deja fijo el tamaño así de esta forma, ahí sí les toma esta escritura, ¿ok? Pero cuando uno lo trabaja con un tamaño volátil, un tamaño que se altera según la ejecución del programa, esto les va a tirar error. Así que ténganlo presente.
De hecho, yo lo voy a comentar. Voy a poner que se usa para tamaño fijo sin variable. Y lo vuelvo a poner. Ténganlo presente esto porque lo vamos a usar, ¿sí? En algún momento lo vamos a usar cuando el tamaño lo tengamos fijo, ¿sí? Que eso va a ser bastantes veces. Mientras tanto, lo dejamos así, sin iniciar, ¿sí? Estamos hasta acá. Tengan presente esa salvedad, que no pueden inicializar con esta escritura sencilla cuando el tamaño es algo que uno no conoce. Sí, Arturo, efectivamente. Eso es una limitación que tenemos con el lenguaje. La podemos solucionar, pero todavía no sabemos cómo, pero se puede solucionar, ¿sí? Porque tendría sentido decir que si primero se conoce esto, ¿por qué a la hora de ejecutar esto no sabe cuál es el tamaño? ¿Sí? Eso tiene que ver por en qué parte de la memoria se guardan las variables y en qué parte de las memorias se guardan los arreglos. ¿Sí? Los arreglos se guardan en otro segmento de la memoria y eso hace que no se conozca cuánto valía el tamaño. ¿Sí? Para agilizar el proceso se guardan en distintos lugares. Básicamente porque un arreglo es otra cosa que todavía no vimos. Pero esa es la justificación de tu pregunta. Bueno, entonces entendió esto, que esto es útil, pero no lo utilicen. Por lo general vamos a tener que utilizar la escritura dinámica, igual que con los arreglos numéricos, o en su defecto la estática, pero conociendo de antemano el tamaño. Se puede usar constantes en lugar de... No sé si te entendí, Fer. En el índice. El índice es esto, es lo que va dentro del for. No sé si te estás refiriendo a eso. Yo calculo que te estás refiriendo al tamaño en vez de al índice. Pero pregúntame otra vez por si estoy entendiendo mal. En el index del arreglo. El tamaño. Acá. No entiendo, me parece que estás confundiendo la palabra. Ah, ok, sí, no, este no es el índice, sí, esta es la dimensión del arreglo. Todavía no vimos cómo se hacen las constantes, te lo adelanto cómo se hace, pero todavía no lo vimos. Define, vamos a definir el tamaño y que el tamaño sea 10, y acá podés poner tam. ¿No? Esa sería una forma con una constante. ¿Sí? Esto también se puede. Una constante, como bien dice Arturo, es algo que no cambia. ¿Sí? El tamaño es 10 para todo el programa todo el tiempo. ¿Sí? Eso es una constante. Todavía no lo vimos. Y siempre es mejor esto, ¿no? Que sea variable. Si es variable nos abre un poquito más el universo. Pero eso que vimos, eso que dijiste está bien exactamente. Bueno, genial. Ahora, última cosita que vamos a hacer. Y verdaderamente no tengo más que decir sobre los arreglos de char. Porque como están viendo, funcionan igual que los numéricos. Esto también lo voy a sacar. ¿Me van siguiendo hasta acá? Parece que es mucho, pero es lo mismo. No dije nada. Prácticamente no dije nada nuevo, salvo algún comentario o alguna observación que hice. No hay nada nuevo por ahora. Bueno, ahora voy a definir otros dos arreglos. Una palabra 1 que tiene 10 posiciones, que podría ser Nico Pérez. Y otra palabra 2. Vamos a ponerle más espacios. Que podría ser Matías Ayala. Mezclando dos nombres. Bueno, voy a mostrar los dos nombres para ver que se guardaron bien. Printf nombre 1.
Bueno, de esta forma sí va a funcionar la asignación estática porque el 20 está fijo, ¿sí? Bueno, ahí estamos. No hice nada, pero está funcionando lo poquito que hice. Genial. Bueno, ahora vamos a ver cómo hacemos para comparar cadenas, ¿sí? Esto es importante también. Supongamos que yo quiero hacer lo siguiente. Supongamos que yo quiero que palabra 1... No lo voy a escribir, primero lo voy a preguntar. ¿Cómo haríamos para que en palabra 1, una vez que ya tengo guardado Nico Pérez, me doy cuenta que me equivoqué y quiero guardar a Brenda López? Si yo en verdad no quería guardar a Nico Pérez, sino que quiero guardar a Brenda López. O sea, vamos a guardar a Brenda López en palabra 1. ¿Cómo haríamos eso? En palabra 1 quiero guardar a Brenda López y después quiero mostrar a Brenda López. Les pregunto a ustedes cómo harían, ¿sí? Con gets podría ser una. El problema es que yo quiero guardar a Brenda López y es algo fijo. No tiene sentido usar el get porque el get hace que alguien tipee y por ahí la persona que va a tipear no sabe que vos querés a Brenda López, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos para guardar a Brenda López? Un loop, dicen por ahí. Bueno, el loop es cuando uno va a realizar una acción repetida. Y yo acá no voy a repetir nada, porque primero voy a guardar una B, después una R, después una E. El loop tampoco parece ser una alternativa muy válida, a menos que no esté entendiendo yo lo que me estás planteando. Pero a priori no parecería ser una opción válida. Crearía... Bueno, eso que dice Leandro está bien, pero no sé por qué es tan complicado. A ver. Vamos a pensarlo con números. Si yo tengo el número 1 que vale 1202 y en número 1 quiero guardar al 5, ¿cómo hago para guardar el 5 en número 1? Efectivamente, eso, ¿no? Número 1 igual a 5. Sencillo, ¿no? Si yo me doy cuenta que esto está mal y lo quiero pisar con el 5, hago esto. ¿Estamos? Bueno, entonces, en base a eso, ¿cómo haríamos para guardar a Brenda López en palabra 1? Bueno, la respuesta sería palabra 1 igual Brenda López, pero entre comillas, ¿sí? Fundamental porque es un arreglo. Bueno, esta sería la respuesta lógica. En base a lo que ustedes saben, esta es la respuesta que me tienen que dar, ¿sí? Porque si así se hacía con los números, ¿por qué no se va a hacer así con los char? ¿Sí? Esa es la respuesta directa. Ahora bien, esto así no funciona. Y ahí quería ir, ¿sí? ¿Ven? Esto así tira error. Justamente ahí quería ir. La forma de hacer esto, ustedes no saben cómo hacerlo todavía. La única forma que tienen ustedes para hacerlo es por medio de un printf, bla bla, get palabra 1, ¿sí? Pero este print va a estar sujeto a que alguien escriba Brenda López, ¿sí? Si escriben otra cosa, obviamente no funciona. O sea, esta es la única herramienta que ustedes tienen por ahora para guardar una palabra en un lugar donde ya había guardado una palabra. Entonces, la limitación es esa. No se pueden pisar palabras con palabras. Lo digo así mal y pronto para que se entienda. Los números sí se podían pisar con otros números.
Pero las palabras no se pueden pisar con otras palabras. Si ya había guardado un Nicolás Pérez, yo no puedo poner otra palabra ahí. ¿Sí? Ahí hay que tener algún cuidadito. Bueno, ¿y cómo se hace eso entonces? Y acá sí viene algo nuevo. Si la variable está vacía, sí se puede, porque todavía no hay ninguna palabra. O sea, si vos lo tenés así, si palabra 1 no tiene nada, podés asignarle Brenda López, porque lo estás haciendo por primera vez. La primera vez no hay problema, por eso funciona así. Cuando lo haces por primera vez, anda todo joya. El problema es cuando ya querés hacerlo sobre algo que está guardado. Ahí sí tenés problemas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Porque esto sí lo vamos a usar mucho. Muchas veces hay que cambiar una palabra por otra, ¿sí? O modificarla o hacer algo por el estilo. Bueno, eso se hace por medio de la siguiente instrucción, que esta sí es nueva. str es de string, copy. Esto lo que hace es copia un string. ¿Dónde lo copia? En palabra 1, coma, y ahora ponemos la nueva palabra. En este caso la Brenda López. Ahora lo explico bien. Esto básicamente lo que hace es copia a Brenda López y lo pega en palabra 1. O sea, hace esto que está acá que no funciona, se hace así, con el string copy. ¿Sí? Hay que agregar, efectivamente delante, ahí le agregamos a Denis, perdón. Pero entiendan el proceso. Esto ya no se puede hacer más con arreglos de char. Para hacerlo sí o sí necesitamos string copy. Por ahí preguntan, la respuesta es que hay que agregar una librería, eso es cierto. ¿Ven? Y eso me lo dice el compilador, no es algo que uno tiene que saber de memoria. Miremos, ¿ven? Teníamos a Nico Pérez, teníamos a Matila y teníamos a Brenda López. ¿Sí? Funciona sin problemas. Ahora, vamos a lo que están diciendo sobre la librería. Esto cuando yo lo compilo, me tira un par de advertencias. Me dice, ojo que esta palabra no sé si es la que vos querés usar. Entonces, cada vez que usemos funciones que empiezan con la palabra str, o sea que son funciones que nos facilitan el manejo de los strings, vamos a tener que, acá arriba de todo, incluir una nueva librería, que es la que se llama string. ¿Sí? Estamos agregando esta nueva librería que nos facilita el manejo de string. Bueno, efectivamente lo que pregunta Arturo es importante, ¿no? Siempre que uno hace esto tiene que tener cuidado con que lo que yo estoy tratando de agregar no supere ampliamente a los espacios que tenía, ¿no? Palabra 1 tenía 20 espacios, yo no le puedo agregar 50 letras. Bueno, poder puedo, de hecho no va a tirar error, pero va a truncar lo que estoy cargando. Ahí se los muestro. No tira error, eso es cierto, pero lo trunca en SA, lo trunca hasta acá. ¿Sí? Así que tengamos cuidado con eso. ¿Sí? No va a tirar error, pero les va a quedar cortada la palabra en la cantidad de letras que habían definido. Lo importante es esto: cuando uno quiere guardar una palabra en otra palabra, lo hace de esta forma. Sí, Cami. Sí. La verdad es que no vamos a incluir muchas librerías. Esta y la del time. Después hacemos toda la materia sin incluir más librerías. ¿Sí? De hecho, como ya les mostré, esta tampoco es del todo necesaria, porque recién lo ejecuté sin eso y funciona igual. Solamente saltan un par de advertencias. Pero la realidad es que funciona. De hecho, yo a veces me olvido de ponerlo y funciona. ¿Ves? Acá te está diciendo, che, esto no sé bien qué es, pero así todo lo resuelve y lo resuelve bien. ¿Sí? Así que agréguenlo. Yo verdaderamente siempre digo que lo agreguen, pero la verdad que nunca noté mayores inconvenientes al no agregarlo. Bueno, genial. Entonces ya sabemos hacer esto que por ahora no sabíamos hacer. Otra cosa que podemos hacer con este tipo de funciones str es, por ejemplo, se lo voy a mostrar cómo funciona y después me dicen ustedes qué me muestra como valor. Voy a hacer otro print
y voy a llamar a otra de estas funciones. Por ejemplo, strlen. ¿Qué hace strlen? Bueno, ustedes me lo dirán. Esta es una función nueva también para los caracteres. Mírenla, strlen, palabra 1. Ejecutamos. Y me da esto, 12. ¿Qué les parece que me da ese 12? Exacto. No saca la longitud del array, como dice ahí Matías. Porque la longitud del array es 20. Termina ahí. El array termina ahí, ¿sí? Hasta donde puedo seleccionar es donde termina el array. O sea, la longitud del array es 20. Porque eso así lo definimos. El problema es que hay 8 espacios vacíos. ¿Por qué hay 8 espacios vacíos? Porque en verdad hay 12 cosas cargadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eso nos da el strlen. Nos indica cuántas posiciones están cargadas. Cuenta los espacios. Obviamente el espacio lo conté. Está cargada con un espacio. Esta también es bastante útil. ¿Me siguieron? strlen. No, todo esto que estamos viendo es para arreglos de char. No funciona para los numéricos. De hecho, se llama str. Todo lo que se llama str es porque es para los arreglos de char que se suelen llamar string. ¿Sí? Ese prefijo nos indica eso. Bueno, vamos con alguna más. Esta también está muy buena. De hecho, esta también la vamos a usar bastante. strcmp. Primero miremos cómo es la sintaxis. strcmp, palabra 1 y palabra 2. Lo voy a ejecutar. Y ahora ustedes me van a decir qué les parece que me da esto como resultado. Acá está. Esperen que les muestro la instrucción y el resultado. Listo. Miremos. Estoy ejecutando la línea 90 y la línea 90 me da -1. ¿Qué les parece que representa ese -1? strcmp viene efectivamente de comparar string. O sea, está comparando la palabra 1 con la palabra 2. ¿Cuál es la moraleja? Que si nos da 0, quiere decir que las dos palabras son iguales. O sea, compara si la palabra es igual a la otra. Eso es lo que hace. La respuesta de Juan era bastante... era buena en el sentido que tenía sentido, pero no es eso lo que hace. Lo que hace es compara las palabras y se fija si son iguales o no. ¿Sí? Si nos da 0, las dos palabras son iguales. Si nos da -1, ¿qué quiere decir? Y esto también es fundamental. Nos dice que tiene un char menos. No, bueno, efectivamente tiene un char menos, pero eso por casualidad. Bueno, no sé si tiene un char menos, habría que contarlos. Pero no es eso. Que es falso tampoco, que es nulo, no tampoco. Nos dice, principal atención a esto, nos dice qué palabra está antes en el diccionario. Y eso es increíble. Nos está diciendo que la palabra 1 está antes que la palabra 2 en el diccionario. ¿Sí? Obviamente Brenda está antes que Matías. ¿Sí? Eso es lo que hace este resultado de la comparación. Sí, compara las cadenas si son exactamente iguales. O sea, si tienen la misma cantidad de espacios, todo igual. Tienen que ser iguales. El -1 es ese resultado. La función nos da un -1 si la primera palabra está antes que la segunda. Si yo invierto el orden, si yo pongo primero la palabra 2 y después la palabra 1 y vuelvo a ejecutar, vamos a ver que esto nos da un 1. Ahora lo muestro. Si lo ejecuté al revés, me da un 1.
¿Qué quiere decir el 1? Bueno, quiere decir que la segunda palabra está después que la primera en el diccionario. ¿Sí? -1 es que está antes, 1 es que está después. Así es la lectura. Y ceros que son iguales. Si da 0 no hay ninguna que esté antes que la otra en el diccionario porque son exactamente la misma palabra. Bueno, y así es el funcionamiento del strcomp, que también lo vamos a usar muchísimo en la materia. Porque con los números es fácil saber si el 5 está antes que el 11. ¿No? Ponemos un menor y preguntamos. Bueno, con las palabras no se puede poner un menor. No se sabe si son menores. Hay que ver si están antes o después en el diccionario, o sea, alfabéticamente. Como no existe el orden numérico, el único orden que conocemos es el orden del diccionario, y eso se lo hace por medio del strcmp. ¿Sí? ¿Me siguieron? 0 son iguales, -1 es que está antes y 1 es que está después. Y no hay más que decir, no les va a dar otro valor. Esto también es súper útil y lo vamos a usar todo el tiempo de ahora hasta fin de año, que es un resultado importante. Sí, ningún carácter especial, ni la seña, ni las diéresis, ni la tilde, ni nada de eso. Eso, olvídense de esas cosas en C y en cualquier otro lenguaje relativamente viejo, olvídense de los caracteres especiales. ¿Me siguieron con esta función? Esta es importante, la vamos a usar bastante también. Bueno, y última cosita que les muestro de los char. Voy a comentar un poco todo esto. Sirve para efectuar este orden, como este orden. Si compara por el diccionario, eso es lo que hace. O sea, las compara alfabéticamente. Si vos las querés comparar de otra forma, no tenés que hacerlo vos. Esto lo hace por medio del diccionario. Bueno, ahora lo que voy a hacer es, por ejemplo, a ver, voy a dejar el print de nombre 1, ¿sí? Que está cargado con mi nombre. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, es palabra 1, posición 6, igual X. ¿Qué les parece que va a hacer esto? Palabra 1, posición 6, X. ¿Qué me va a mostrar este print? Cambia la posición 6 por X. Bueno, ¿cómo quedaría entonces? Cero, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la E, una X. Vamos a ejecutarlo. Y acá está, en la E, una X. Entonces, la última moraleja que tenemos sobre esto es que acabamos de ver que no puedo pisar una palabra con una palabra. No se puede hacer eso. Para hacerlo tenemos que llamar a una función que lo haga. Pero si queremos ir pisando letra por letra, eso sí se puede. ¿Sí? Ténganlo presente. No se puede pisar completamente a la palabra, así a lo bruto, con un igual, pero sí se puede ir modificando letra por letra. Eso sí se puede. Esto puede que en algún momento también nos sea útil. ¿Sí? Si quieres reemplazar las A minúsculas por A mayúsculas, bueno, lo puedes hacer sin problemas. Bien. Así que ese detalle no menor también está bueno que lo hayan visto, aunque sea una vez. La realidad es que con mucho cariño esto es lo mismo que con números enteros. Prácticamente todo funciona igual. Únicas salvedades son estas funciones del strlen y estos cuidaditos que tienen que tener a la hora de pisar un valor con otro. ¿Sí? Bueno, dicho esto, tienen su PowerPoint de arreglos de char. Acá está.
arreglos de char, donde, bueno, básicamente explica lo mismo que expliqué yo. Por ahí explica alguna función más. A ver, porque str, todas las funciones que empiezan con str son las que están en esta biblioteca. Y la verdad es que son muchas más, hay como 60 funciones. La realidad es que hace mucho que damos esta materia. Y las que más usamos son strlen, strcomp y strcopy. Con esas tres, la verdad que las materias nos alcanza y nos sobra, pero sepan que hay muchas otras más. Si después las quieren investigar, las investigan. Pero con esas tres yo creo que vamos a estar joya. Bueno, en el PowerPoint por ahí le menciona alguna más, ¿no? Acá dice cómo se declara un arreglo de char, lo mismo que hicimos hoy. ¿Sí? Les muestra las diferencias entre iniciarlo vacío, iniciarlo con comillas, iniciarlo con comilla y con espacio. Les muestra cómo cargar un arreglo, cómo irlo mostrando posición por posición. Lo mismo que estuve haciendo yo, sin mayores inconvenientes. Bueno, tiene un par de ejercicios para hacer. ¿Sí? Son todos bastante sencillos. Escribir una oración y mostrarla de atrás para adelante, eso se hace igual que con los números. Esto se los explico por si no lo saben, ¿qué es un palíndromo? Cuando una palabra es palíndromo, porque por ahí el ejercicio no lo van a poder hacer si no saben qué es eso. Bueno, es el equivalente a Capicúa. Capicúa es cuando hablamos de números, pero cuando hablamos de caracteres se llama palíndromo. Efectivamente es el equivalente, exactamente. Neuquén, por ejemplo, es un palíndromo. Bueno, el ejercicio 3 es averiguar si una palabra es palíndromo o no. ¿Y cómo se hace? Bueno, si de izquierda a derecha da igual que de derecha a izquierda, quiere decir que es un palíndromo. Básicamente eso. Bueno, después escribir dos nombres y decidir si son el mismo, sencillo. Ordenar dos palabras alfabéticamente, esto también ya lo recontra saben hacer. Acá les plantea las funciones más conocidas, ¿sí? strcat, la verdad que no la usamos mucho, pero es para concatenar. Si tenemos una cadena 1 que dice Nicolás y unidades, va a quedar Nicolás unidades, todo junto. Es como que agrega una cadena a otra. La verdad es que no la hemos usado mucho. Bueno, y acá les muestra en acción las que más usamos: strcopy, strlen, strcomp y bueno, esas. Sizeof, no le den bola, nos dice cuántos bits ocupa, por tanto no lo vamos a usar. Y bueno, después tienen más ejercicios, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, ese es el PowerPoint de char. Es sencillo, es cortito porque, como ya habrán visto, no expliqué mucho en esta oportunidad. Se puede hacer strrep para mostrar la palabra invertida. La verdad nunca usé esa función. La idea de ese ejercicio es que lo hagan con una iteración, ¿sí? A ver. Los ejercicios se separan en dos bloques. El bloque que va del ejercicio 1 al 5 son ejercicios que los tienen que hacer sin el str. Sin str. O sea, sin strlen, sin strcopy, sin str. Para que vean cómo lo harían sin tener esto. Después se explica el str y los ejercicios que vienen a continuación, que son el 6 y el 7, ahí sí pueden usar strcomp, str, etc. ¿Sí? Creo que eso responde a tu pregunta, Arturo, porque en el ejercicio que vos planteás todavía no lo vieron, entonces tienen que hacerlo por medio de la iteración del for, igual que como hacíamos con los numéricos, ¿sí? En vez de ir de 0 hasta tam, van de tam hasta 0. Bueno, genial. Ahora lo que vamos a hacer es hacemos una pausa de 10 minutos y cuarto continuamos y continuamos con otro tema, ¿sí? Con otro tema que es más importante que este. Este fue así como una observación nada más. Así que bueno, los dejo 10 minutos descansar y cuarto continuamos con la clase.